la década del 1970, la Iglesia Católica Romana fue impactada por un movimiento del Espíritu Santo conocido como la Renovación Carismática. Muchas familias de arraigadas tradiciones religiosas fueron tocadas por el Espíritu Santo a tener una relación más personal con Jesucristo. Tal fue el caso de la familia Fernández Martínez, una familia de inmigrantes dominicanos que vinieron a residir a la gran ciudad de Nueva York en dicha época. Don Germán Fernández y doña María Martínez desconocían el plan y el propósito de Dios para con su familia. Al llegar a Nueva York, de inmediato buscaron una parroquia católica y se integraron militantemente, así guardando la fe que por generaciones habían recibido de sus antepasados. En septiembre del 1976, Irma Reyes, fundadora de Fuente de Salvación, recibe la invitación de asistir a un grupo de oración del Círculo de Oración Carismática. Recibí una invitación de un joven con su prometida, que éramos amigos. Algo yo veía en este joven y era que siempre estaba sonriendo, contento, cantando. Había algo que identificaba su vida. Es cuando en una ocasión Irma me invita para ir a un círculo de oración en Hoboken, acá en New Jersey. Volví a la segunda vez, pero tenía el deseo de ir, pero no encontraba con quién ir, porque el joven que me había llevado se fue a Puerto Rico de vacaciones. Y entonces fue ahí donde yo le invité a mi hermano Pablo, y como su hermana más pequeña le rogaba y yo le decía, ay, manito, por favor, vamos, llévame. Entonces vengo con ella. Entonces cuando voy a esa reunión, me llamó la atención que cuando llegamos, vi gente con pandereta, con guitarra y diferentes cosas, ¿no? Entonces yo le digo a Pablo que vaya, él como un espía para saber. Y me llamó mucho la atención las canciones. Eran muy bonitas, como un Dios tan grande como tú, alabaré, tengo gozo en mi alma y cosas así que cantaban. Así que finalmente Pablo trae el reporte, pero me declara que le había gustado. Y entonces como yo era un poquito bailarín, o sea, me gustaba mucho la salsa, el merengue. Y yo, pues esto está bueno aquí, me gustó la música. Y le dije, pero me gustó la música, y eran los lunes que ellos se reunían. Entonces yo le dije, yo regreso de nuevo el lunes que viene. A la otra semana entonces ya yo fui, y ya fui entonces con quien hoy día es mi esposa, Teresa. Cuando llego a esa primera reunión, ahí conozco a quien hoy día es mi esposo. Cuando llegamos nos metieron en un sitio a lo que íbamos por primera vez, y uno siempre está como a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay aquí, y nos pusieron las manos y oraron, y uno está, como decimos, un poco chivo, arisco, a ver qué va a pasar, pero... Yo estaba muy curiosa porque yo veía a mi esposo diferente, y yo le decía a él que algo estaba él buscando en esos retiros que no era bueno, porque yo no creía en que él fue impactado por el poder de Dios. La experiencia más grande para mí fue cuando yo hice así con la mano y que me vi que tenía la mano levantada. Digo, wow, hasta yo ya estoy levantando la mano. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Fue en esos círculos de oración que estos hermanos conocieron de un retiro carismático, el cual cambió sus vidas para siempre. Estando en mi trabajo me dice Irma que hay un retiro carismático. Y entonces yo le compartí a ella que me gustaría ir a ese lugar, que si ella estaría dispuesta a acompañarme. Se nos fue bien difícil llegar por las diferentes, porque era por tren, porque no éramos solteras, por varias razones, pero llegamos al sitio y fue donde tuvimos una experiencia muy especial en el espíritu. Cuando terminó ese retiro, estábamos como niños cantando, corríamos, dábamos vueltas en todo en aquel lugar que estábamos. Y de hecho ahí es donde ese día vinieron a recibirnos mi hermano Luis. El domingo cuando fuimos, que vemos que están brincando, saltando, dando vueltas, yo decía, wow, pero ¿qué pasó aquí? Él va a buscarme al retiro. Él ve lo que pasó en nosotras, recibir el bautismo en el Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas, y él dice, ya la perdí. Y cuando yo llegué en la casa en la noche, me tranqué en el baño, y allí le dije como, Dios, si verdaderamente esto es tuyo,
porque yo dije, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Había mucha confusión y finalmente, pues entonces, recuerdo que durmiendo me soñé que estaba hablando en lenguas. Tanto Pablo como Luis Fernández, aún con dudas, participaron de este retiro carismático y fue allí donde recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Sus vidas no fueron las mismas a partir de ese momento. Cuando yo llego allí, que llegué con un Nuevo Testamento, llego con un brillo, un gozo, una alegría, me preguntaron que qué me pasaba. Y yo me acuerdo como ahora textualmente que me salieron estas palabras: yo he nacido de nuevo en este fin de semana. Y le dijimos, Fadingly, queremos que él permita tener un círculo de oración en la iglesia. Y él dijo, no, mira, precisamente mi mamá es carismática. Y pues él nos dio el permiso, nos dio la autorización, así que usábamos una de las facilidades de la iglesia y nos reuníamos. Se hizo el equipo, yo pertenecía al equipo cantaba, también ayudaba en la oración y también a libertar los cautivos. Nos parecía que era algo que estaba oculto dentro de la Iglesia Católica de la doctrina para no parecernos evangélicos, pero en verdad era la verdad bíblica y a eso le llamamos la verdad. Ahí había una serie de verdades y dentro de esas verdades estaba lo que era el bautismo. Fue un día, Luis y yo estábamos en la mesa de mi casa compartiendo, comiendo y leyendo la Biblia. Siempre estábamos estudiando la Biblia en casa. Y un día le digo yo a Luis, oye Luis, aquí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, ¿y qué tú quieres decir con eso? Digo, bueno, mira lo que dice ahí, léelo bien. El que creyere, dice Marcos 16, y fuere bautizado. Entonces ahí se entró una inquietud que yo me quería bautizar, que queríamos bautizarnos. Logramos conseguir que una iglesia evangélica nos diera esa bendición de ser bautizados.